Lo primero que Joaquín Herrera vio fue algo oscuro tirado en medio del pasto. Al principio creyó que era un venado muerto, pero cuando su caballo se acercó, se quedó helado en la silla. Era una mujer, una joven monja con hábito negro, tendida bajo el ardiente sol de Kansas. Joaquín bajó del caballo tan rápido que el polvo se levantó como humo y cayó de rodillas a su lado. Sus pies estaban descalzos, cortados, llenos de polvo, cada dedo endurecido con sangre seca. Su hábito olía a sudor y a tela quemada por el sol, una mezcla áspera de miedo y calor que le dijo a Joaquín que ella había estado corriendo durante mucho tiempo bajo ese cielo cruel. Le tocó la muñeca para sentir su pulso. Su piel estaba ardiendo, como si hubiese caminado kilómetros sin descanso alguno. Sus labios se movieron apenas, un susurro tan débil que él creyó que era el viento. «Eso está prohibido», murmuró ella. Joaquín se inclinó y la joven repitió la frase con un temblor en la voz, como si incluso hablar fuera peligroso. Joaquín había visto mucho en sus 52 años, sequías, tiroteos, inviernos rudos, pero nunca una monja derrumbada y sola en la pradera, con el miedo marcado en el rostro. Sus ojos azules se abrieron apenas, perdidos y asustados, y bajo el pánico había un dolor antiguo, algo que llevaba cargando demasiado tiempo. La levantó con cuidado, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel. Cuando tocó su hombro para revisar si tenía heridas, ella volvió a susurrar, «Eso está prohibido». No fue una advertencia, sino un ruego. Joaquín entendió entonces que ella no le tenía miedo a él, sino a las reglas, al juicio, al castigo que una joven monja podría enfrentar por permitir que un ranchero la tocara, incluso si era para salvarla. Sacó su pañuelo, lo humedeció con agua y lo colocó en su frente. Ella se estremeció al principio. Luego se aflojó, casi derritiéndose bajo el alivio fresco que probablemente no sentía desde hacía días. A la distancia se escucharon cascos. Si alguien del pueblo la encontraba así, en brazos de un hombre, nada terminaría bien para ella y tal vez tampoco para él. Joaquín la cargó con un brazo bajo las rodillas y el otro en la espalda. Era ligera, demasiado ligera, como si hubiese perdido más que fuerzas. Mientras la montaba en el caballo, una pregunta golpeaba en su cabeza. ¿Qué podía ser tan prohibido como para llevar a una monja a huir al corazón de la pradera? Cabalgó despacio, sosteniéndola para que no cayera. Ella no habló en todo el camino. Respiraba poco, la cabeza apoyada contra su pecho. Cuando llegaron al arroyo cercano al rancho Herrera, Joaquín notó algo inquietante. Ella no intentó escapar, ni siquiera cuando despertó a medias y vio que él la llevaba. Sus dedos se aferraron a su camisa, como si él fuera el último rincón seguro en el mundo. Joaquín la llevó dentro de su cabaña, una casa sencilla de madera con una olla al fuego y una Biblia que él no leía tanto como prometía. La recostó en la cama con cuidado, humedeció un paño y lo puso en su frente. Sus ojos se abrieron apenas, primero con confusión y luego con alivio. Un alivio lento y profundo de quien no se había sentido segura en mucho tiempo. Le dio agua. Ella bebió un sorbo, luego otro, hasta encontrar fuerzas suficientes para hablar. «¿Dónde estoy?», susurró. Joaquín se sentó junto a ella en una silla. Rancho Herrera, a un par de millas al oeste de Dodge City. «Te desmayaste en la hierba». Ella asintió, como si ya lo hubiese imaginado, como si supiera que su cuerpo había llegado a su límite. «Me llamo Joaquín», dijo él. «¿Y tú?». Parecía que incluso su nombre era algo que debía proteger, pero finalmente respondió, «Hermana Lucía». Joaquín repitió el nombre suavemente y ella recorrió la cabaña con los ojos, aferrando la manta entre los dedos. Había algo enorme persiguiéndola, algo más pesado que el sol que la había quemado hasta desfallecer. Intentó incorporarse, pero Joaquín le sostuvo el hombro con calma. «Tranquila», dijo. «Nadie vendrá por ti aquí». En sus ojos se encendió un miedo rápido, no a él, sino a ser encontrada. Lucía tragó saliva con dificultad. «Joaquín, si preguntan por mí, debes decir que nunca me viste». Él arqueó una ceja. «¿Ellos? ¿Quién persigue a una monja en pleno verano?». Ella miró hacia la puerta como si temiera que alguien entrara en cualquier momento. Entonces susurró algo que le erizó la piel a Joaquín. «No huí de Dios, huí de las personas dentro de la iglesia». Joaquín se quedó quieto, tratando de entender el peso de esas palabras.
Había oído rumores sobre malos manejos en algunos lugares, pero jamás imaginó algo así en el propio centro de Dodge City. Lucía respiró hondo, temblando todavía. En la misión ya no hay santidad, dijo con voz quebrada. Las cosas que pasan allí no vienen de Dios. Joaquín sintió un frío desagradable en el estómago. La misión era un sitio de confianza para la gente del pueblo, un refugio. Saber que algo oscuro se escondía allí lo enfurecía silenciosamente. Lucía levantó la mirada y en sus ojos había una verdad demasiado grande para una mujer tan joven. Hay un hombre allí, alguien que todos respeten, pero no es lo que aparenta. Se detuvo, tragando miedo. El padre Beltrán. El nombre cayó entre ellos como una piedra. Joaquín no dijo nada. Prefirió dejarla continuar a su ritmo. Está usando la misión para dinero, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz, confesó ella. Joaquín sintió que la sangre le hervía. Era la clase de ira tranquila que solo conocen los hombres que han vivido mucho y han visto demasiadas injusticias. Encontré cartas, libros con números que no tenían ningún sentido. Se lo conté a una de las hermanas mayores, continuó Lucía, y a la mañana siguiente, ella había desaparecido. Joaquín se inclinó hacia adelante. ¿Desapareció? ¿A dónde fue?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Lucía negó con la cabeza. Dijeron que se fue por su cuenta, pero esa misma noche vi al sheriff Dorado hablando con el padre. Después de eso, él empezó a vigilarme, a seguir mis pasos, a preguntarme dónde dormía, cuándo rezaba. Joaquín se llevó la mano a la mandíbula, frotándola con tensión. Nunca había confiado del todo en el sheriff Dorado. Era un hombre con olor a problemas, aunque se envolviera en una imagen de autoridad casi sagrada. Lucía continuó. Si me quedaba, yo también iba a desaparecer. Así que me escabullí en un carro de carga que salía del pueblo y viajé hasta el río. Caminé hasta que mis piernas ya no pudieron más. Y así fue como me encontraste. Terminó y su voz se quebró finalmente. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no escandalosas ni desesperadas, sino ese llanto cansado de quien ha soportado demasiado. Joaquín permaneció sentado, manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la vista. Él sabía lo que era vivir con una verdad clavada dentro. Yo una vez guardé silencio cuando debía hablar, dijo con voz baja. Mi esposa necesitaba un médico, y el único en el pueblo la rechazó porque no podíamos pagarle. Me fui sin decir nada y ella murió 2 días después. Vivo con ese silencio todos los días desde entonces. Joaquín se levantó y fue hacia la ventana, mirando la tierra tranquila afuera. Hacía años que había decidido no meter la nariz en los asuntos de otros, pero escuchar lo que esta joven había sufrido despertaba algo que creyó enterrado junto a su esposa, la necesidad de proteger, de hacer lo correcto. Lucía, si lo que dices es verdad, entonces esto es más grande que los dos, advirtió él. Lo sé, respondió ella con un hilo de voz, pero no puedo regresar sola. Joaquín volvió hacia ella, ojos firmes. No regresarás sola, no mientras yo respire. Lucía lo miró con gratitud y miedo mezclados. Ella sabía que ahora el riesgo también era suyo. Afuera, la noche se extendía silenciosa sobre la pradera, pero para ellos la calma solo era el inicio de una tormenta. Porque lo que se avecinaba no era solo una confrontación, era una lucha capaz de sacudir a todo un pueblo. 2 mañanas después, Joaquín despertó antes del amanecer. Era uno de esos días silenciosos en Kansas donde ni el viento parecía respirar. Salió de la cabaña, sus botas hundiéndose en la tierra fresca, y observó el horizonte con la mirada firme de un hombre que sabe que el sosiego está por romperse. Dentro, Lucía también estaba despierta, sentada a la mesa con las manos envueltas en una taza de agua tibia. Joaquín se sentó frente a ella. Bien, dijo con voz decidida. Necesitamos respuestas. Lucía asintió, aunque el temblor en sus dedos la delataba. Si el padre Beltrán sabe que escapé, enviará gente tras de mí. No se detendrá. Joaquín sostuvo su mirada sin parpadear. Iremos al pueblo, sentenció él. Los ojos de Lucía se agrandaron por el miedo. ¿A Dodge City?, Joaquín afirmó con un leve gesto. Si ese hombre está corrompido, la gente debe verlo con sus propios ojos. Lucía respiró hondo, su valentía peleando contra el terror. ¿Y si me reconocen?, susurró.
Joaquín le ofreció una sonrisa pequeña pero sólida, el tipo de sonrisa que solo un ranchero terco puede dar. Entonces que miren, tú no tienes nada que esconder. Las palabras no le borraron el miedo, pero le dieron algo más valioso, una columna donde sostenerse. Salieron juntos. Antes de montar, Joaquín tomó un sombrero viejo del gancho junto a la puerta y se lo ofreció. El sombrero estaba gastado por el sol, un poco grande, pero cuando Lucía bajó el ala sobre su rostro, media cara quedó oculta. No era valentía perfecta, pero sí suficiente. El camino se extendía adorado bajo el sol joven, la pradera respiraba calor desde temprano, y con cada kilómetro el pulso de Lucía aceleraba. Cuando las primeras casas de Dodge City aparecieron en la distancia, sus manos se apretaron en las riendas sin querer. El pueblo estaba despierto, hombres amarrando caballos, mujeres barriendo porches, vaqueros cruzando la calle principal con la holgura de un día que comienza. Y en el centro de todo, la misión se alzaba tranquila, como si jamás hubiese conocido la sombra del pecado. Joaquín desmontó primero. Lucía lo siguió con las piernas temblorosas. Él puso una mano firme cerca de su brazo, no sujetándola, pero ofreciéndole un sostén silencioso. «Estoy aquí», le dijo. Cuando cruzaron la entrada del pueblo, Lucía casi se detuvo. Su cuerpo recordaba el miedo del campo abierto, solo que esta vez el sol no era el enemigo, sino los ojos. «No sé si puedo», murmuró. Joaquín extendió su mano áspera, segura. «No tienes que gritarlo», dijo con calma. «Solo debes decir la verdad una vez. Yo estaré a tu lado mientras lo hagas». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía estaba asustada, pero ya no estaba sola. Caminaron hacia la misión. Algunos los miraron. Susurros lejanos flotaron en el aire. Una monja desaparecida nunca es un secreto silencioso. En la puerta los esperaba el sheriff Dorado, con esa sonrisa aceitosa que mostraba cuando creía tener ventaja. «Buenos días, Joaquín», dijo despacio, midiendo sus palabras. «¿La traes de vuelta a donde pertenece?» Joaquín no se encogió ni un milímetro. «Eso depende», respondió. «¿Piensas decir la verdad hoy?» La sonrisa del sheriff se quebró un poco, apenas lo suficiente para mostrar el hombre que vivía debajo de la máscara. Entonces las puertas de la misión se abrieron y el padre Beltrán salió. Su rostro sereno contrastaba con sus ojos fríos, como un lago en enero. Sus ojos encontraron a Lucía con precisión. «Ahí estás, hija», dijo con voz suave. «Ven, lo arreglaremos todo adentro». Lucía retrocedió un paso. Joaquín avanzó uno. Allí, en medio de Dodge City, el aire se tensó como un cable a punto de romperse. Lucía se quedó paralizada. Joaquín se plantó firme frente al padre Beltrán, y el sheriff Dorado dejó que su mano descendiera lentamente hacia la funda del revólver. Nadie dijo una palabra, pero todos sintieron que algo estaba por estallar. Esto ya no era un asunto secreto, era una escena pública, una verdad intentando nacer a la fuerza. Lucía abrió la boca para hablar, pero al principio no salió sonido alguno. Sus rodillas cedieron apenas, como si el peso de lo que cayó fuese más grande que su cuerpo. Joaquín apretó su brazo, sosteniéndola más de lo que ella se sostenía a sí misma. «No entraré contigo, ni hoy, ni nunca más», dijo finalmente ella con voz temblorosa pero clara. El silencio se extendió por toda la plaza como un disparo sin pólvora. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros molestia. La fe ciega de un pueblo estaba siendo cuestionada en vivo, delante de todos. «Los niños dicen cosas cuando están asustados», respondió el padre Beltrán con una sonrisa suave, estudiada, peligrosa. «Ven, hija, hablaremos en privado». Lucía no se movió. Joaquín dio un paso al frente, interponiéndose entre ambos. «Si la quiere», dijo, sin elevar la voz, «tendrá que pasar sobre mí». El sheriff soltó una risa corta, amarga, burlona, pero su mano siguió bajando hacia el arma. La tensión creció como un incendio sin llama. La multitud empezaba a dividirse. Unos retrocedían con miedo. Otros se quedaban para mirar como si presenciaran el borde de una tormenta. Lucía tomó aire, y esta vez su voz salió más fuerte que el temblor. «Vi los libros. Vi las mentiras. Y vi lo que pasó con quienes intentaron hablar antes que yo». Un murmullo rugió en la gente. Un hombre gritó desde atrás. «Cuida tu lengua, muchacha». El padre enterró a mi madre. «Jamás haría daño a nadie».
Pero antes de que la gente tomara un lado definitivo, un tendero cruzó el paso con la mandíbula dura. «El padre Beltrán me debe 3 meses de mercancía», dijo sin bajar la mirada. «Y cada vez que pregunto, dice que Dios proveerá. Quizá esto sea Dios proveyendo». Otro murmullo más fuerte. Una mujer, con una niña tomada de la mano, levantó la voz casi con temblor. «Mi hija mayor trabajaba en la cocina de la misión. Un día dejó de volver. Sin carta, sin despedida. Usted me dijo que había huido. ¿También mentía, padre? ¿También a mí?» La plaza ya no era silenciosa. Era un campo a punto de incendiarse. Joaquín miró a los presentes, algunos con rabia contenida, otros con miedo, otros con la humillación vieja de haber confiado demasiado. «La confianza debe ganarse», dijo firme, «y nadie la merece solo porque lleva un hábito o un título». El sheriff Dorado bufó y desenfundó su arma. «Basta», gruñó. «Esto se acabó». El disparo resonó con un estampido seco. Varias mujeres gritaron. Unos cuantos hombres se tiraron al suelo. Pero el tiro no alcanzó a Joaquín. 2 rancheros se habían abalanzado sobre el brazo del sheriff, desviando el disparo que golpeó el ladrillo sobre la puerta de la misión. Caos. Movimiento. Gritos. El padre Beltrán intentó retroceder hacia adentro, apresurado, resbalando sobre su propia calma rota. Alcanzó a dar 3 pasos, pero el tendero y otro hombre se le echaron encima antes de que pudiera desaparecer en la penumbra del edificio. La puerta de la misión se abrió de par en par con el forcejeo, y algo metálico cayó al suelo con estrépito. Era una caja fuerte. Se abrió contra las baldosas. De su interior rodaron papeles, billetes enrollados, libros de contabilidad. Los números y nombres se derramaron como vísceras. La gente se quedó inmóvil, sin necesitar sermón ni explicación. Los ojos lo hicieron todo por ellos. Una anciana se acercó con pasos lentos, levantó una de las hojas y la leyó en voz baja. Sus manos temblaban, pero su voz salió nítida cuando habló. «Dinero para los niños huérfanos», dijo incrédula, «enviado a la cantina de Sally, en Dodge City». Un murmullo se expandió como una ola. No de rumores, sino de realidades que por fin encontraban luz. Más personas se acercaron, recogiendo hojas, cuadernos, recibos. Cada uno contaba una historia diferente, pero todas tenían el mismo final. Dinero que nunca había llegado a quienes lo necesitaban. Ya nadie necesitaba un juez para entender lo que tenía frente a los ojos. Algunos todavía deseaban no creerlo, aferrándose a la fe con uñas desesperadas. Pero los números hablaban, las firmas gritaban, la verdad ardía. El padre Beltrán intentó hablar. Pero su voz quedó ahogada bajo el peso de los papeles que llevaban su nombre. El sheriff Dorado intentó escabullirse, pero 3 hombres lo sujetaron por los brazos antes de que pudiera avanzar siquiera un paso. Ya no era temido, ya no tenía poder. Joaquín no tuvo que levantar un puño. La verdad peleó por él. Para el atardecer, el sheriff Dorado estaba en su propia celda, esposado, vigilado por hombres que antes lo miraban con miedo. El padre Beltrán fue llevado para ser interrogado por vecinos que ya no temían su sotana ni su posición. Y en la puerta de la misión, de pie entre los restos de una mentira caída, estaba Lucía. No como una fugitiva, no como una monja perdida en la pradera, sino como una mujer que había sostenido la verdad hasta que el pueblo fue capaz de verla. Los días siguientes fueron un remolino. Registros fueron revisados, cuentas ajustadas. Puertas que antes estaban cerradas se abrieron como si nunca hubieran tenido cerrojo. Los niños recibieron comida, los ancianos medicinas, y las hermanas que permanecieron en la misión trabajaron con un alivio distinto, no desde el miedo sino desde la justicia. La casa se limpió, no solo con trapos y baldes, sino con verdad. Cada tarde, cuando el sol descendía sobre la pradera y dejaba el mundo anaranjado como cobre, Joaquín montaba su caballo y cabalgaba hacia el pueblo. No con prisa, no con deber, sino con constancia. Se detenía junto a la cerca de la misión, apoyaba un brazo en la madera y esperaba. No exigía palabras, no pedía decisiones, solo estaba allí, presente. Lucía todavía llevaba hábito. Su futuro era un lugar abierto, sin caminos marcados. No sabía si regresar a su voto o dejarlo atrás, pero sabía que ya no estaba sola, que alguien la había sostenido cuando su cuerpo ya no podía,
que un hombre había decidido no callar donde otros callaron antes. A veces, el amor más valiente no grita, no irrumpe, no exige. A veces el amor más fuerte llega cada sábado por la tarde, ata su caballo en el mismo poste y espera, en silencio, bajo la luz dorada, hasta que la mujer que salvó esté lista para caminar hacia él. Y cuando llegue ese día, porque Joaquín sabía que llegaría él, seguiría allí, esperando, firm, sin prisa, como un hombre que entendió lo que otros nunca se atrevieron a ver.